Eh, una de las principales características o de los principales features tal vez que se implementan en muchas redes orientado a un montón de tecnologías posteriores como calidad de servicios, seguridad, etcétera, o simplemente por el hecho de que es una de las mejores prácticas a implementar en cualquier red empresarial. Entonces, vamos a hacer primero un pequeño repaso de qué son las VLANs y cómo funcionan antes de poder entrar a ver el tema de las opciones de enrutamiento que tenemos entre estas, ¿no? Entonces, si recuerdan tal vez algunos o si se enteran por primera vez, una VLAN básicamente es una LAN virtual, ¿no? Una Virtual Local Area Network, que nos da el propósito o nos da la ayuda, digamos, al momento de poder segmentar la red en varios dominios de broadcast. Esto por motivos principalmente económicos, diríamos, en lugar de estar comprando N switches, N chasis físicos para poder conectar pequeños grupos de usuarios, lo cual no sería muy económico, digamos, ¿no? Comprar, por ejemplo, un switch de 24 puertos para conectar 2 o 3 usuarios y otro switch aparte para conectar otros 2 o 3, simplemente para mantenerlos aislados. Entonces, el uso de las VLANs es algo que nos ayuda en ese aspecto. Entonces, llegamos a tener un único switch físico, o puede ser un conjunto de switches físicos, que a su vez se van a dividir cada uno en varios switches lógicos, a los que vamos a llamar VLAN. Entonces, cada switch, cada VLAN que vayamos a implementar dentro de un chasis, dentro de un switch físico, le vamos a llamar una VLAN, ¿no? ¿Qué características tienen estas VLANs? Primero que van a tener puertos independientes para cada VLAN. Dentro de todo el conjunto de puertos que tengamos en el switch físico, vamos a agarrar subconjuntos de esos puertos y los vamos a destinar a una VLAN en específico, ¿no? Y del mismo modo, entonces, los puertos de cada VLAN van a quedar aislados de los puertos de las otras, porque cada puerto es como que va a estar conectado a un switch lógico distinto, ¿no? Sin ningún tipo de interconexión entre estos distintos switches lógicos inicialmente. ¿Qué motivos pueden haber entonces para esta segmentación en VLANs? Entre los principales, el tema de la ubicación, ¿no? Tal vez uno de los más sencillos, si es que no tenemos realmente una urgencia, digamos, por la implementación de VLANs, si es más simplemente una buena práctica que queremos adoptar, entonces podría ser la ubicación. Si estamos en un edificio de N pisos, pongamos de 3 o 4 pisos, podríamos decir que el piso 1 o la planta baja, digamos, va a ser para la VLAN 10, piso 1 para la VLAN 20 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, cada piso está relativamente aislado de los demás pisos, ¿no? Otro motivo puede ser el tema de la propiedad, ¿no? Esto en cuanto a la propiedad de archivos, de recursos que vayamos a tener en una organización, ¿no? Entonces, algunos de estos recursos puede que sean de acceso únicamente interno, ¿no? Únicamente privado por personal de la organización. Entonces, esto puede que se ubique en una determinada VLAN. Otros recursos podrán ser de acceso público. Entonces, es más fácil ponerlos en otra VLAN y no nos tenemos que preocupar, gracias a eso, mucho por la seguridad. Sí nos vamos a tener que preocupar un poco, pero podemos estar más o menos tranquilos de que los recursos públicos van a estar aislados de los recursos privados, ¿no? O algunos recursos que vayan a ser mixtos, ¿no? Que vayan a ser de acceso no tanto al público, pero sí a algunos socios, partners, proveedores, clientes especiales, etcétera, y también para personal interno, ¿no? Entonces puede haber otra VLAN para este tipo de accesos compartidos, ¿no? O también puede ser por la funcionalidad, que tal vez es uno de los factores más comunes en organizaciones medianas a grandes, ¿no? Entonces, funcionalidad, podemos hablar de una VLAN de hosts internos, ¿no? De, qué sé yo, de ingeniería, por ejemplo. Otra VLAN para personal de administración. Otra VLAN para gerencia. Otra VLAN para servidores. Del mismo modo, podrán haber servidores internos, servidores públicos, etcétera, ¿no? Entonces, según la funcionalidad de los dispositivos, los podemos ir aislando en determinadas VLANs a medida que vaya correspondiendo a cada caso. Entonces,
Si agarramos como ejemplo un switch de 8 puertos, lo he dibujado así para empezar, ¿no? Entonces este es el switch que nosotros conocemos, tal vez el que podemos comprar en una tienda, en el mercado, etcétera, y tiene sus 8 puertos numerados acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿No? Eso es lo que vemos por afuera, ¿no? Sin embargo, ¿qué tiene este switch siempre y cuando sea un switch configurable que admita la tecnología de VLAN? ¿Qué tiene esto por dentro? En realidad es eso de ahí, ¿no? Lo que teníamos por afuera, que era este chasis que tenemos acá, es básicamente una carcasa que está protegiendo, si quieren, está encapsulando, mejor dicho, al verdadero switch, entre comillas, que sería la VLAN 1, que es la VLAN que viene por defecto, ¿no? ¿Y qué pasa? Todos los puertos de este switch, de este chasis, ¿no? Tienen un cable, por así decirlo, un cable lógico, están asignados en este cable imaginario a este switch llamado VLAN 1, ¿sí? Entonces partimos de ese punto inicial. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros queremos añadir nuevas VLANs? Tenemos aquí unos comandos que son los que se usan en la sintaxis de Cisco, ¿ya? Los conceptos que vamos a ver en este webinar aplican a cualquier fabricante, pero la configuración puede variar, ¿no? Los comandos, las palabras, de repente, o la sintaxis puede ser distinta, ¿no? Pero, ¿qué estamos haciendo? Entonces, aquí estamos creando, por ejemplo, una VLAN 10 que la estoy pintando en azul. Entonces, al ingresar este comando, inmediatamente se crea, bueno, no inmediatamente, hace falta poner un exit en este caso, ¿no? Salir del modo de configuración de VLAN, y luego de eso aparece dentro de nuestro chasis este switch lógico azul. Es decir, se acaba de crear un switch azul llamado VLAN 10, ¿no? Ponemos el comando VLAN 20, salimos de la configuración, y se acaba de crear un switch rojo que llamamos en este caso VLAN 20, ¿no? El número de VLAN puede ser cualquiera, no necesita ser correlativo, no necesita ser un múltiplo de 10, podría ser la VLAN 18, 483, etcétera. Si hay un rango, pero no es muy relevante para de eso, ¿no? Ahora, si nos fijamos en esto, está muy bien, hemos creado nuestras dos VLANs adicionales, pero ¿qué pasa? Todos los puertos siguen perteneciendo al switch número 1, a la VLAN número 1. Entonces tenemos que asignar algunos de esos puertos a los switches que acabamos de crear. Y usamos otro grupo de comandos, ¿no? En este caso lo estoy haciendo por rangos de interfaces, pero podrían hacerlo interfaz por interfaz, ¿no? Entonces lo que estoy haciendo es entrar primero al rango de interfaces, fase Ethernet, 0, desde el 2 hasta el 4, 2, 3, 4, y con este comando, switch port access VLAN 10, cambio los cables imaginarios que estaban mapeados a la VLAN 1 hacia la VLAN 10. Y lo mismo para el switch rojo. Entonces entro al rango de puertos del 6 al 8 y con el comando switch port access VLAN 20, estos cables que estaban también cableados a la VLAN 1, ¿no? Cables imaginarios, entonces se cablean a la VLAN 20, ¿no? Y más o menos logramos la primera mitad de nuestro cometido. ¿Qué es lo que tenemos entonces como resultado? De forma lógica, 3 switches independientes, aislados uno del otro, ¿no? No hemos necesitado comprar más switches físicos, invertir en más chasis, más espacio en rack, más cables físicos, etc., ¿no? Entonces, dentro de un solo chasis físico, hemos logrado tener estos 3 switches lógicos, cada uno con su propio rango de puertos. La VLAN 1 está quedando con 2 puertos, la VLAN 10 con 3 puertos y la VLAN 20 con 3 puertos también. Ahora sí, estamos con el problema de que tenemos que enrutar paquetes entre estas VLANs. Porque si volvemos un paso atrás, hay que notar que estos switches, al estar aislados, en realidad es mitad del trabajo, pero es una mitad que es un poco problemática. Si yo conecto un host
a la VLAN 10, a la subred 10, por así decirlo, y conecto otro host a la subred 20, a la red LAN de esta VLAN 20, no hay forma en que esos dos hosts se puedan comunicar porque no hay una conexión entre estas dos VLANs que tenemos acá, ¿no? Aparte que son PCs o son hosts que van a estar en subredes distintas también, ¿no? Entonces tiene que haber algún elemento de capa 3 que me permita poder enrutar paquetes entre dispositivos que estén en estos dominios de broadcast aislados, ¿no? Entonces, ahora sí necesitamos ver el tema del enrutamiento, ¿no? Y tenemos tres opciones, en realidad dos. La primera queda más como algo referencial, ¿no? Lo que es el enrutamiento tradicional, que en realidad es bastante obvio una vez que entendemos el concepto anterior. Y los otros dos que ya son un poquito más avanzados, lo que es el router on a stick, o el enrutamiento con switches multicapa, ¿no? O switches capa 3, ¿no? Entonces, si vemos el primero que decíamos, es solamente referencial, no es algo que se recomiende hacer. En realidad, desde la diapositiva anterior ya habíamos visto que lo que tenemos son tres switches independientes. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos un switch número 10, un switch número 20, cada uno con su propia subred, y queremos enrutar paquetes entre ellos? Agarramos un router, conectamos un puerto del router al puerto del switch número 10 y el otro puerto del router a un puerto del switch número 20, ¿no? Y listo. Configuramos el router con sus direcciones IP como gateway por defecto para la VLAN 10, gateway por defecto para la VLAN 20, y el enrutamiento se da de manera natural, tal como si fueran dos switches físicos distintos los que estamos conectando a este router de acá, ¿no? Entonces aquí no hay mucha más ciencia en realidad, ¿no? Obviamente estamos viendo que esto no es algo recomendable por el hecho de que tenemos que utilizar un puerto físico del router para cada VLAN a la que queramos conectar, ¿no? Generalmente en routers, por lo menos en routers para empresas pequeñas a medianas, no se caracterizan por tener muchos puertos, ¿no? De repente, si hablamos de ya empresas grandes y de routers modulares, sí podemos ver que van a tener cientos o miles de puertos, pero tampoco es el propósito enrutar, o mejor dicho, conectar cada puerto como gateway a una LAN distinta, ¿no? Entonces, son puertos que van a tener también distintas funcionalidades, etcétera. Entonces, no es muy práctico por ese mismo motivo, porque estamos gastando un puerto entero, un puerto dedicado para cada VLAN, ¿no? Y hay que recordar que dependiendo del rubro, dependiendo del ámbito, no vamos a tener solamente dos VLANs. Puede ser que tengamos decenas de VLANs, quizás centenas en algunos casos, para poder dar servicio a los distintos grupos de usuarios que vamos a tener. Entonces, ¿qué haríamos en este router? Decíamos tal como si estuviéramos hablando de redes físicas, de switches físicos independientes. Entonces agarramos la interfaz número 1 del router, fast 01, le damos una dirección IP, asumimos que la VLAN 10 tiene esta subred 10.0.10.0/24, ¿no? Y al gateway le damos generalmente la primera IP, ¿no? No es una regla, pero es lo más acostumbrado, ¿no? Encendemos el puerto, etc. Eso es lo de menos. Luego entramos al puerto rojo, al puerto número 2 del router. Le damos también una dirección IP para que funcione como el gateway por defecto para esta VLAN 20. Y listo. Todos los hosts que conectemos luego a la VLAN azul, por ejemplo, un host que se conecta al puerto 3, va a estar conectado a un switch que a su vez está conectado al gateway con interfaz azul. Y una PC que conectemos a un puerto, por ejemplo, el 7, va a estar conectado a un switch que se conecte al puerto rojo del gateway, ¿no? Entonces, cada uno va a estar con su gateway respectivo, va a poder enviar paquetes al exterior o entre sí, ¿no? Entre las distintas subredes. Entonces, ventajas de este enrutamiento tradicional, ventajas entre comillas, si es que lo queremos defender, es muy sencillo, ¿no? Decíamos, una vez que entendemos el concepto anterior de cómo funcionan las VLANs, es prácticamente obvio cómo se tiene que configurar este router, ¿no?
Y sí es más veloz porque sí estamos dedicando una interfaz física entera para cada VLAN, ¿no? Estamos gastando muchas interfaces, pero el enrutamiento sí va a ser más rápido entre estas VLAN, ¿no? Desventajas, dice, requiere un puerto dedicado de router para cada VLAN y por lo tanto es una solución muy ineficiente a medida que la red va creciendo, que eso es otro tema que también hay que considerar. La red va a ir creciendo con el tiempo, generalmente, en la mayoría de organizaciones. Si bien puede que hoy día estemos comenzando con 2 o 3 VLANs, y nuestro router tiene 4 o 5 interfaces, puede que digamos que está bien un enrutamiento tradicional, ¿no? Va a funcionar. Pero ¿qué pasa? De aquí a un año aumentamos otras 3 VLANs, ya tenemos 6, ¿no? Y el router solo tenía 5 interfaces. Entonces dirán, ah, bueno, compremos otro router, ¿no? Entonces ya empezamos a incurrir en más gastos innecesarios en realidad, ¿no? Para mantener un esquema de configuración, un esquema de funcionamiento que es bastante obsoleto. Ok, opción número 2 entonces, ¿no? Lo que seguramente van a encontrar en algún curso de estilo de CCNA, ¿no? Algo relativamente básico, introductorio a lo que son, a lo que es el mundo de las redes, la solución del router on a stick, o traduciendo del inglés al español, un router en un palo, que se dan cuenta más o menos por qué el nombre si vemos el gráfico, ¿no? Entonces, esta es una solución que es recomendable más bien para redes pequeñas, ¿no? Estamos hablando de una red con una cosa de 0 a 200 dispositivos host aproximadamente, ¿no? Entonces allá podremos tener unas, no sé, 5 o 10 VLANs quizás, poco más, poco menos, pero suele ser suficiente para todas ellas, ¿no? Entonces la idea, en este caso, ya no es destinar una interfaz del router para cada VLAN que tengamos de manera independiente, sino más bien agarrar una interfaz del router y configurarla en un esquema de enlace troncal contra el switch que está implementando estas VLAN, ¿no? Troncal en el sentido de que por esta interfaz o por este enlace físico vamos a poder tender cables imaginarios también iguales a estos desde cada VLAN que nosotros queramos, ¿no? Entonces vamos a usar una sola interfaz física para poder enrutar tráfico de todos los dispositivos. Por si acaso, si tuvieran alguna pregunta en cualquier momento, si hay algo que no se está entendiendo o de repente voy un poco rápido, pueden interrumpir con toda confianza y retomamos lo que haga falta. Ok, entonces, paso 1, en este caso lo estamos viendo, no hay un orden específico, pero lo estamos viendo desde el switch, ¿no? Estamos hablando del switch capa 2. Entonces dice, paso 1, configurar el puerto de este switch como un puerto troncal, ¿no? El comando en este caso es relativamente sencillo. Ingresamos a la interfaz física. Recuerden que antes habíamos usado en los puertos 2, 3 o 4 los comandos switch port, access VLAN, etc. En este caso, usamos un comando que es el switch port mode trunk. Esto hace que cualquier configuración de acceso a una VLAN específica quede relegado, ¿no? Quede en segundo plano, porque ya no es un puerto llamado de acceso a las VLAN. Entonces lo estamos convirtiendo en un puerto troncal, ¿no? Y lo que estamos viendo gráficamente es que ni bien nosotros implementamos esta configuración, automáticamente todas las VLANs comienzan a desplegar sus cables imaginarios a través de este puerto, ¿no? Que por el momento no se está pudiendo concretar porque falta la otra mitad. Entonces es como que van a tender sus cables imaginarios, lógicos, pero se van a quedar ahí a medias, ¿no? Se van a quedar en circuito abierto, por así decirlo, en este segmento físico, ¿no? Pero la primera mitad ya está establecida. ¿Qué nos falta? Hacer lo mismo, configurar el troncal, pero en el router, ¿no? En este caso, la configuración es un tanto distinta, pero el objetivo es el mismo, ¿no? ¿Por qué es distinta? Porque en el router todavía necesitamos componentes de capa 3. En el switch estábamos manejando simplemente un puerto, que es un puerto de switch, un puerto capa 2, ¿no?
Pero en el router necesitamos interfaces enrutadas. Necesitamos configurar una dirección IP para cada una de las VLANs a las que nos vamos a conectar. Entonces, hay algunas configuraciones adicionales que tenemos que implementar. Fíjense que dentro de la interfaz física, en este caso la faz 01, lo único que necesitamos hacer es encender la interfaz. Tenemos que garantizar que este puerto va a estar energizado, ¿no? Si apagamos este puerto, pues se cae todo y no tenemos conexión con ningún dispositivo en el otro extremo, ¿no? Y lo siguiente es que comenzamos a crear las subinterfaces dentro de esta interfaz física, ¿no? Es decir, interfaces lógicas también, interfaces virtuales, por así decirlo, dentro de este puerto físico número 1. ¿Ya? Entonces, dentro de la faz 01, lo que estamos haciendo es crear una subinterfaz, faz 01.1, y a esta subinterfaz le damos una encapsulación llamada 802.1q, que en el comando o en la sintaxis de Cisco se escribe de esta manera, ¿no? 21q. Esto tiene que ver con un protocolo que se los anoto acá como referencia. Ups, está dejando de escribir, a ver un segundo. Ahora sí. Entonces hay un protocolo que es el 802.1q, ¿no? Que es un protocolo estándar definido por la IEEE precisamente para poder encapsular tráfico de distintas VLANs, ¿no? Y lo que pasa es que cuando este router reciba tráfico, ya sea de la VLAN azul, o de la VLAN roja, o de la VLAN negra, que es la 1, necesita poder diferenciar de qué VLAN proviene cada paquete para poder saber a qué subinterfaz se la va a asignar y cómo enrutarla, ¿no? Entonces, este protocolo de acá lo que hace es a cada trama Ethernet que transmite el switch, se le va a agregar una pequeña etiqueta con el ID de VLAN a la cual corresponde. Y bueno, la palabrita native que se usa en algunos casos es para que en este caso, en esta VLAN específica, la etiqueta más bien se omita, ¿no? Eso es para hacerlo compatible con algunos dispositivos un poco más antiguos que de repente no soportan este tipo de encapsulamiento, ¿no? Ahora, ok, la VLAN negra, la VLAN 1, en este caso no la estamos usando, por lo cual la dejamos sin dirección IP, ¿no? Y hay que recordar o recalcar también que estas subinterfaces, este número, es completamente arbitrario, ¿no? Yo por simplicidad estoy usando el punto 1 para la VLAN 1, usaré el punto 10 para la VLAN 10 y el punto 20 para la VLAN 20. Pero así como uso de forma arbitraria la interfaz número 1, la interfaz número 2, etcétera, el número de subinterfaz, punto 10, punto 20, puede ser cualquiera. Podría ser punto 110, punto 1020, etcétera, ¿no? Entonces, se define primero el encapsulamiento para cada VLAN, para cada subinterfaz, y posteriormente, como ya hacíamos en el enrutamiento tradicional, a cada subinterfaz se le asigna una dirección IP, ¿no? La dirección IP correspondiente al gateway de esa VLAN, ¿no? Entonces, teníamos una interfaz física negra, ¿no? La número 1, y lo que hemos hecho es, dentro de esta interfaz física, hemos creado 3 subinterfaces lógicas, ¿no? Una azul, una negra y una roja. Y cada subinterfaz, gracias al protocolo 802.1q, sabe a qué VLAN corresponde, ¿no? A la 1, a la 10 o a la 20, ¿no? Entonces, si el switch físico envía tramas Ethernet etiquetadas como VLAN 10, entonces eso se procesa, se recibe y se procesa por la subinterfaz azul, ¿no? Ok, ventajas entonces de este mecanismo de router on a stick: es bastante eficiente en el sentido que usamos una sola interfaz física para poder enrutar a N VLAN, ¿no? Las que nosotros queramos. No hay un límite teórico al menos, pero sí podríamos considerar algunos pros y contras, como vemos más adelante también en cuanto al ancho de banda.
Perdón, borraré este comentario que tenemos acá. Sí, ahora sí. Entonces, es eficiente en el sentido de uso de recursos, ¿no? Recursos físicos del router. Solo requiere una interfaz para todas las VLANs, o podríamos hacer una especie de mezcla también, ¿no? Desventajas, es ligeramente más complicado, ¿no? Surge el concepto de subinterfaces, surge el tema de este protocolo 802.1q, ¿no? Que de repente es, de hecho, bastante sencillo, pero sí hay que conocerlo un poquito, hay que leer un poquito más al respecto, etcétera, ¿no? Tal vez una de las principales desventajas es el hecho de que el ancho de banda de esta interfaz es compartido entre las distintas VLANs, ¿no? Entonces, eso puede ser que sí ocasione una saturación de este enlace troncal debido a una sobredemanda de las distintas VLANs que vamos a conectar a esta interfaz física, ¿no? Me parece que hay una pregunta, si me dan un segundo. Ok, sí, me preguntan si voy a ir una diapositiva arriba. Esta configuración de .1q y 10 sí hace referencia específicamente a la VLAN que nosotros queremos enrutar, ¿no? A la VLAN 10 que hemos creado en el switch anterior, ¿no? Si en el switch hubiéramos creado la VLAN 100, aquí tendríamos que especificar encapsulation .1q 100, ¿no? Eso sí tiene que ser exactamente igual al ID de VLAN que hayamos creado, ¿no? Lo que no tiene nada que ver es el número de subinterfaz, ¿no? La subinterfaz puede ser 100, puede ser 1000, puede ser 1.000.000, eso no importa, ¿no? Pero la etiqueta sí tiene que coincidir con la VLAN que hayamos definido en el switch en el otro extremo. ¿Eso responde, Carlos? Espero que sí, ¿no? Creo que no hay respuesta. O si no se entiende, si no está muy claro, me puedes decir también para ver un poquito más. Ok, perfecto. Ok, entonces decíamos desventajas, ancho de banda compartido y posible saturación, porque claro, al comparar con el enrutamiento tradicional, teníamos que, por ejemplo, todo el tráfico de la VLAN 10 iba a circular solamente por esa interfaz y de ninguna otra VLAN, ¿no? De aquí ya se iba a enrutar a Internet, a las otras VLANs, etc. Y todo el tráfico de la VLAN 20 también iba a fluir solo por esa interfaz. Mientras que en el caso de Router on a Stick, ¿está? Hay que ver que incluso, por ejemplo, bueno, aquí no está, creo que no tengo un gráfico que muestre todo el panorama. Sí, no. Entonces vamos a verlo así. Incluso si tenemos aquí una PC azul conectada al switch y una PC roja conectada también al mismo switch físico, pero a otra VLAN, a la VLAN roja, y quieren enviar un paquete entre esas dos, ¿qué va a tener que ocurrir? Entonces va a entrar por la VLAN azul, se va a ir por el enlace troncal a la subinterfaz azul y a través del router se va a enrutar a la subinterfaz roja y de aquí se va a entregar a la VLAN roja que tenemos en el switch físico en este caso, ¿no? Entonces es un paquete que parece que de forma innecesaria está yendo y volviendo por el mismo enlace físico, ¿no? Consumiendo recursos dos veces, en este caso de un mismo enlace, ¿no? Entonces es un poquito ineficiente en ese sentido, pero sí nos ayuda bastante a optimizar el uso de recursos físicos. Y bueno, la solución, digamos, definitiva para empresas entre medianas a grandes, sobre todo, pero de repente también en alguna pequeña que se anime o que vea la necesidad, viene por el uso de switches llamados multicapa o switches de capa 3, ¿no? Esto por el hecho de que si bien son switches, igual que los anteriores, siguen siendo switches de capa 2 según el modelo, sí, pueden realizar funciones de enrutamiento que se ubican en la capa 3 de este modelo, ¿no? Entonces, de ahí el nombre de multicapa o capa 3, ¿no?
como dice, es recomendado para redes medianas o grandes, precisamente por la escala que ya tienen estas empresas. Y ahí sí se justifica un poquito más la inversión en equipos adicionales, un poco más sofisticados, etc. Entonces, en este caso, es una empresa mediana y grande, ya no consideramos un único switch, sino que consideramos varios, ¿no? Dos o más switches. L2 lo uso para, bueno, lo usamos siempre para abreviar lo que es Layer 2 en inglés, es decir, switches de capa 2. Switches que solamente conmutan tramas Ethernet y ya, ¿no? Entonces, más o menos estamos aplicando el mismo esquema anterior. Tenemos dos chasis físicos que los hemos acabado de dividir cada uno en tres VLANs. VLAN 1, VLAN 10, VLAN 20. Lo mismo acá, 1, 10, 20. Y sí es de esperarse que al ser esta en nuestra propia organización una VLAN 10 y esta otra también una VLAN 10, generalmente lo que esperamos, lo que deseamos es que los hosts que yo conecte a los puertos 2, 3 y 4 del primer switch estén en la misma subred que los hosts de los puertos 2, 3 y 4 del segundo switch, ¿no? Tendrían que estar en la misma VLAN esos switches que yo voy a conectar ahí, ¿no? Y lo mismo para la VLAN roja. Pero si quiero enrutar paquetes de la VLAN 10 de este switch a la VLAN 20, ya sea del mismo o del otro, necesitan pasar por un dispositivo capa 3, que en este caso vamos a usar un switch multicapa, ya no un route. Ok, entonces la idea es esta, ¿no? La topología resultante, por así decirlo, va a ser esta, ¿no? Vamos a agregar ya no un router en medio, sino un switch multicapa, que parece ser más o menos lo que teníamos con el enrutamiento tradicional, ¿no? Si se acuerdan, un router con dos interfaces conectadas a dos VLANs. Solo que en este caso sí estamos usando dos interfaces, pero no conectadas a dos VLANs, sino conectadas a dos chasis físicos inicialmente, ¿no? Entonces, dos chasis y a partir de ahí podrán conectarse después a sus distintas VLANs. Entonces, ¿qué tenemos de fondo sobre esta topología? Lo mismo que hace rato, ¿no? Sí vale la pena decir, me gusta decirlo de este modo, que un switch capa 3, por más de que sea capa 3, por más de que sea más caro, más costoso que los switches capa 2, que estos de aquí abajo, por defecto sigue siendo un switch capa 2, ¿no? Este dibujo que tenemos acá, este esquema, es exactamente igual al primero que teníamos en las primeras diapositivas, ¿no? O bueno, al segundo, de cómo funciona o cómo está compuesto este switch. Es un chasis con N puertos, en este caso solo estamos representando dos, y por defecto una VLAN 1. ¿Okay? No hay ninguna diferencia hasta ese punto entre nuestro switch capa 3 y nuestros switches capa 2. Ok, entonces, igual, no hay un orden estricto para estas configuraciones, pero sí mencionamos el paso, digamos, paso 1.2, y lo pongo así. Después vamos a ver cuál era el 1.1. Paso 1.2, comenzamos por la configuración de enlaces troncables, ¿no? Y esto es igual a lo que ya vimos antes. Entramos a todos los switches involucrados, tanto los capa 2 como el capa 3, que por ahora sigue siendo un capa 2, ¿no? Normal. Ingresamos a sus interfaces, usamos el comando switch port mode trunk, y poco a poco estos enlaces, que eran simplemente cables físicos, se van convirtiendo en troncales con cables lógicos en su interior, ¿no? Por el momento lo estamos viendo en los switches capa 2, ¿no? 1.3, troncales en el switch capa 3. Entonces terminamos de completar este enlace, pero ¿qué está pasando? ¿No? A ver, un segundo. Ok, en el switch capa 2, interfaces, fans 1, 2. Ok, esto depende del modelo, pero generalmente sí, en los switches capa 3 es necesario, antes de definir que el puerto sea troncal, es necesario definir que se use la encapsulación 802.1Q, lo cual generalmente en los switches capa 2 está sobreentendido, ¿no?
Y de hecho es un poco raro porque es la única opción que queda vigente, por lo menos en el caso de los switches Cisco, ¿no? Entonces, la raíz de este comandito de acá, switch for trunk, encapsulation, .1Q, es porque históricamente existían dos protocolos para esta encapsulación. En realidad, la idea inicial la puso Cisco, ¿no? Años o décadas atrás, mejor dicho, con el protocolo llamado ISL o Inter Switch Labeling, que es un poco contradictorio, ¿no? El nombre dice etiquetado entre switches, pero lo que hacían en realidad era encapsular, agarrar toda la trama Ethernet y encapsularla dentro de otra trama más grande, ¿no? Entonces era un encapsulamiento, pero le llamaban etiquetado, ¿no? En el caso del 802.1Q, ¿no? Es al revés, ¿no? Es un etiquetado, ¿no? Le ponen una etiqueta, un pequeño numerito en medio de la trama, pero le llaman encapsulamiento, ¿no? Entonces, es un poco gracioso en ese sentido. Teníamos estas dos opciones entonces antes. Podíamos usar el protocolo ISL o el protocolo estándar ISL de Cisco o el protocolo estándar 802.1Q posterior de la IEEE, ¿no? Entonces, si ustedes intentan en un switch capa 3 configurar directamente el enlace como troncal, les sale un mensaje de error que les dice que no se puede definir como un enlace troncal porque el tipo de encapsulación está en automático o algo por el estilo, ¿no? Entonces es necesario definir previamente qué tipo de encapsulación vamos a usar para ese enlace troncal, ¿no? Sin embargo, en los switches actuales el único tipo de encapsulación disponible es el .1Q, ¿no? Entonces configuramos esta encapsulación, definimos los puertos de switch capa 3 como troncal y se establece el puerto troncal. Ahora, como dice acá, una vez que hagamos esto, estos enlaces troncales van a seguir sin funcionar, ¿sí? ¿Y esto por qué? De hecho, pueden imaginarse, ¿no? En los switches de abajo, tenemos aquí un switch azul que tiene un cable azul imaginario que va hasta el puerto 1 y comienza a fluir por esta troncal, ¿no? Sin embargo, por más de que habilitemos la troncal en el switch multicapa, no hay cables azules acá. No hay cable azul ni cable rojo de este lado. ¿Por qué? Porque en este switch multicapa, que no va a tener generalmente ningún host de la VLAN 10 y la VLAN 20, y por eso nos olvidamos, no existen switches azules ni switches rojos. Entonces, como que lo he dejado aquí a propósito un poquito para ver justamente ahora cuál es el paso 1.1, ¿no? El primer paso en realidad para poder utilizar estos troncales es definir estas VLANs 10 y VLAN 20 en el switch multicapa, ¿no? Lo pongo así porque es algo que siempre se olvida la mayoría, ¿no? Establece perfectamente los enlaces troncales, pero tratan de enviar un paquete de un host azul de este extremo a un host azul de este otro y no fluye, ¿no? El paquete va a llegar por aquí, va a venir hasta el puerto, va a decir, ok, aquí no hay ninguna VLAN 10, por lo tanto el paquete se descarta. Entonces, primero tenemos que crear estas VLANs 10 y 20 en el switch multicapa, por más de que aquí no vayamos a tener hosts azules ni hosts rojos, ¿no? Simplemente para que este enlace tenga donde conectarse lógicamente en este chasis. Entonces, tenemos una VLAN 10, ya hemos definido o vamos a definir después los enlaces troncales, y ya podemos tender cables imaginarios desde este switch azul hasta este switch azul, y desde este switch azul hasta este otro switch azul. Y lo mismo con el rojo, ¿sí? Pero hasta ahí seguimos teniendo solamente tres switches capa 2, ¿no? Sigue sin haber una comunicación entre los puertos rojos y los puertos azules, por ejemplo, ¿no? Si yo mando un paquete por el puerto rojo, aun si fuera un broadcast, ese paquete va a poder llegar a todos estos puertos de acá, va a poder viajar por el enlace troncal, cable imaginario rojo, va a desembocar solamente en este switch rojo, y de aquí va a fluir nuevamente por este troncal, solo hasta este switch rojo y a sus puertos rojos también. De ninguna manera hay conexión con los switches azules.
o los puertos azules. Entonces, bueno, me estaba adelantando un poco, creo. Un error. Está este comentario que lo tengo que quitar. Ahí. Ok, entonces seguimos. Paso uno, listo. Ya están creadas los troncales y las VLANs también en el switch multicapa, ¿no? En el switch capa 3. Paso 1.4 dice añadir el enrutamiento, ¿no? Me gusta siempre ver así de forma esquemática cómo funciona el interior de los dispositivos porque ayuda a comprender mucho mejor su funcionamiento. Entonces, lo que hacemos aquí dentro del switch multicapa es usar un comando que en el caso de los routers está agregado por defecto, ¿no? Pero aquí hay que activarlo. Entonces usamos este comando de IP routing y lo que hace es definir, es crear, así como habíamos creado switches virtuales, esto crea un router virtual, un router imaginario dentro del chasis, ¿sí? Pero está tomando forma, pero está todavía un poquito incompleto, ¿no? Lo único que hemos creado es el router hasta este punto. Fíjense que no hay ninguna conexión de este router a la VLAN 10 o a la VLAN 20. ¿No? Paso 1.5, entonces, definir las. Es un nombre un poco complicado tal vez de memorizar, las SDIs o las Switched VLAN Interfaces, pero básicamente son interfaces virtuales en este router que cada una se va a conectar a la VLAN respectiva, ¿sí? Entonces, en el caso del switch multicapa, fíjense que estamos entrando en su configuración a una interfaz, ya no a la faz 01 ni a la faz 02. Estamos definiendo interfaces de VLAN, ¿no? Entonces hay que recordar, por lo pronto, que estas interfaces negras en el switch capa 3 o switch multicapa, estas interfaces siguen siendo interfaces capa 2, siguen siendo interfaces de switch, que pueden ser de acceso a una sola VLAN o pueden ser troncadas, por lo pronto, ¿no? No pueden tener direcciones IP, por ejemplo, porque no son de capa 3. Para que podamos configurar una dirección IP, tiene que ser en estas interfaces lógicas que vamos a crear, ¿no? Entonces, a la interfaz de la VLAN 10 le vamos a llamar Interface VLAN 10, ¿no? Esa es la sintaxis de configuración en el caso de Cisco. Y a partir de ahí vemos gráficamente que esa interfaz es una interfaz de router. Entonces, esta interfaz ya puede tener la dirección IP, la máscara, etc. Y lo mismo para la VLAN 20. Interface VLAN 20, se crea esta interfaz roja, que en este caso también el número de VLAN tiene que corresponder, el número de interfaz VLAN tiene que corresponder con el número de VLAN a la cual se va a conectar, ¿no? Entonces estos cablecitos, este cablecito azul y este cablecito rojo, se añaden de forma automática, ¿no? Si yo le digo Interface VLAN 10, listo, eso se conecta a la VLAN 10. Le digo interface VLAN 20, ok, eso está conectado a la VLAN 20. Eso ya no necesita preocupar, ¿no? Y listo, con esto ya acaba de tomar forma nuestra topología tanto física como lógica, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Dentro del chasis físico, dentro de nuestro switch multicapa, que tenía dos interfaces físicas, estas dos negras de acá, y un switch o una VLAN por defecto, le hemos aumentado nuevas interfaces lógicas, ¿no? Que en este caso llamamos SVIs o Switched VLAN Interface, ¿no? Dicen no se crean por defecto, pero sí se asocian automáticamente con su VLAN respectivo, ¿no? La SVI 10, por el hecho de haberle dicho 10, se conecta automáticamente a la VLAN 10 y la 20 a la VLAN 20, ¿no? Y esto, ya hemos dicho, equivale a las interfaces físicas o lógicas también que podamos tener en un router, que en este caso es un router interno dentro del chasis que tenemos, ¿no? Ok. Bueno, entonces antes de ver esto, si vemos cómo podría ser el flujo, ¿no? Vemos que ahora sí, si un host
de la VLAN 20, por decir el que esté conectado al puerto 8, envía un paquete a un host de la VLAN azul, incluso que esté conectado al otro lado, ¿no? Digamos al puerto 4, ¿no? Entonces, este host sabe que para llegar a un host de otra subred tiene que hacerlo por el gateway por defecto, ¿no? Entonces, envía su paquete, viene a la VLAN 20, viaja por este cable imaginario rojo a través del troncal, por acá, y llega nuevamente a la VLAN 20 del switch multicapa, pero de aquí, ese paquete ya está destinado para la interfaz de gateway, que está conectada por acá a la SVI número 20 de este switch, de este router, ¿no? En el router vamos a tener también una tabla de enrutamiento, donde vamos a determinar las rutas, las mejores rutas a cada red destino, ¿no? Y el router va a encontrar que la ruta de salida para el host de este puerto 4 es por esta otra interfaz capa 3, ¿no? Entonces lo enruta el paquete por acá, por la VLAN 10, y se va a dirigir hacia este otro troncal, llegando hasta la VLAN 10, y desde acá se entrega al otro dispositivo, ¿no? Y el paquete o la ruta está completa. Había una pregunta más, si me dan un segundo. Dice, no hace falta un comando o configuración que sepa cuándo un host de la VLAN 10 busca a otro de la VLAN 20. No. Eh, Habría que ver tal vez un temita previo de cómo hacen los hosts para poder enviar sus paquetes, si localmente o a través del gateway. Pero, por ejemplo, para ponerlo sencillo y no alargar mucho este temita, que sí es algo un poco aparte, eh, no sé desde dónde se estén conectando, pero a ver, vamos a usar como ejemplo el caso de Bolivia, digamos, geográficamente, y los distintos departamentos que tenemos. En mi caso, podríamos decir que yo tengo una dirección lógica, ¿no? Que es Bolivia, Cochabamba, Ricardo, ¿no? Vamos a hacer de cuenta que soy el único Ricardo en el mundo, entonces mi dirección es esa, ¿no? Es única. Y quiero comunicarme con mi amigo que se llama Pepito, ¿no? Si la dirección lógica de mi amigo es Bolivia, Cochabamba, Pepito, entonces yo al ver mi dirección lógica y su dirección lógica, veo que yo estoy en Bolivia, Cochabamba y mi amigo está en Bolivia, Cochabamba. Entonces veo que estamos en la misma subred, ¿no? Entonces, en este caso, el asunto se resuelve con unos paquetes llamados ARP. Hay un protocolo llamado el ARP, Address Resolution Protocol, que yo utilizo para poder ubicar a mis compañeros que estén cerca, que estén en la misma subred, ¿no? Hagan de cuenta que yo voy a ir por toda la ciudad con un megáfono preguntando por Bolivia, Cochabamba, Pepito, ¿no? Que me dé, por favor, su dirección física, la dirección de su domicilio, ¿no? Y le voy a ir publicando en este mensaje cuál es mi dirección física, cuál es mi domicilio, ¿no? Entonces asumo que Pepito va a escuchar esto y eventualmente me hará llegar la dirección de su domicilio para que yo me pueda comunicar directamente con él. Una vez teniendo esa dirección, llamo un radiotaxi, un mototaxi, y le digo, por favor, envíame este paquete desde mi domicilio en Cochabamba hasta este otro domicilio en Cochabamba. Entonces, cuando hago comunicación dentro de una misma VLAN, ya sea dentro de este puerto 8 hasta este puerto 8, están en la misma VLAN 20, la comunicación se hace de forma local, ¿no? Va por el switch 20, viaja por el troncal, llega al switch 20, no necesita pasar por el router y va directamente por el troncal hasta el switch 20 y al puerto 8, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo estoy en una VLAN que es Cochabamba, Bolivia, Cochabamba, y mi amigo Pepito está en la VLAN Bolivia, Tarija, ¿sí? Entonces, yo veo, en base a nuestras direcciones lógicas, que mi amigo está en otra subred, está en otra VLAN. Entonces, yo sé que si voy por la ciudad con mi megáfono pidiendo la dirección física de Bolivia, Tarija, Pepito, nadie me va a responder, ¿no? Está en otra VLAN. Lo que tengo que usar es mi dirección de gateway para poder enviar este paquete. Entonces, el gateway, en este caso, podemos asumir que es tal vez la terminal de buses o, si quieren, la oficina de correo, cualquiera de las dos, ¿no? Es un gateway por defecto, es una puerta de salida que yo uso para poder comunicarme con dispositivos, con hosts,
que estén fuera de mi subred. Entonces, del mismo modo, un host de la VLAN 20, en base a sus direcciones IP, la suya y la del destinatario, puede darse cuenta si el destinatario está en la VLAN 20, por lo tanto la comunicación será directa, o si el destinatario está en otra VLAN, en otra subred, y por lo tanto la comunicación va a ser a través del gateway por defecto. ¿Sí? Y el gateway, así como la oficina de correos, se supone que tiene todas las rutas necesarias para llegar a todos los destinos requeridos. ¿Sí? No sé si eso responde la pregunta, Marco. Espero que sí. A ver. Creo que no hay respuesta. Pero, bueno, si no, más tarde también pueden solicitar alguna aclaración adicional, si hiciera falta. Ok, vamos a continuar. Entonces ya habíamos visto el acercamiento y ventajas y desventajas. Un segundo. Ventajas, estamos viendo que es una solución bastante flexible gracias a este uso de enlaces troncales, ¿no? Otra cosa que, si bien en los routers también teníamos enlaces troncales, hay que mencionar que en la mayoría de los casos, los routers físicos, los chasis de routers, suelen tener una cantidad reducida de interfaces, ¿no? 4, 6 de repente. Mientras que los switches multicapa, como en principio son switches, suelen tener más interfaces, 24, 48. Podemos tener switches apilables, modulares también, que vayan a tener centenas o miles de interfaces disponibles, ¿no? Entonces, sí tenemos esa flexibilidad gracias al uso de enlaces troncales, que podemos conectar un troncal a cualquier switch o conjunto de switches y poder enrutar tráfico entre sí. Pero hay otro mensaje. Ok, una aclaración adicional tal vez. Me dicen entonces el router virtual tiene que saber de ambas VLANs, qué hosts están catalogados y además de haber una regla de enrutamiento. Ok, a ver, vamos por partes. Uno, el router virtual, este de acá, tiene que conocer, tiene que saber de ambas VLANs, correcto. Y de hecho lo sabe desde el momento en que nosotros le damos estas direcciones IP, ¿no? Es decir, no sabe exactamente y no le importa mucho tampoco al router como tal, si es VLAN 10 o es VLAN 20, ¿no? Porque el concepto de VLAN en el modelo OSI es un concepto de capa 2. Al router lo que le interesa es poder enviar paquetes entre direcciones de redes distintas, ¿no? Entonces, al momento en el que nosotros configuramos esta IP azul en la interfaz, en la SVI azul, el router sabe que está conectado a la VLAN azul, ¿no? La aprende, ¿no? Aprende que está directamente conectado a esa subred. Y lo mismo con la VLAN roja. Ahora sí, si estas subredes fuesen redes remotas, ¿ok? Ahí estamos en otro escenario, donde tendríamos que encargarnos también de que este router virtual, al igual que un router físico, aprenda las rutas necesarias para llegar. Ya tendríamos que ver la configuración de rutas estáticas o la configuración de un protocolo de enrutamiento dinámico que también es posible en estos switches, ¿no? Si no me equivoco, la única desventaja que tienen en ese aspecto, que ya es algo un poquito fuera del contenido de la charla, es que estos switches no soportan BGP, que es un protocolo que se usa para el enrutamiento en Internet. Pero los protocolos internos para redes, digamos, corporativas o privadas, RIP, IGRP o SPF, sí lo soportan, ¿no? Tanto para IPv4, para IPv6 y demás, ¿no? Entonces, la primera parte, sí, el router virtual sí tiene que conocer no solo las VLANs, sino las redes a las que vamos a llegar, pero las VLANs las va a conocer por defecto, simplemente por el hecho de configurarle una dirección IP de esa VLAN en cuestión. Las conoce. ¿Qué más? Dice que hosts están catalogados y debe haber una regla de enrutamiento. Bueno, sí, las reglas de enrutamiento, imagino que te refieres tal vez a los protocolos de enrutamiento que podamos configurar, ¿no? En este caso sí.
Ahora, si estamos hablando de una regla en el sentido de que el host del puerto 7 de la VLAN 20 no se puede comunicar con el host del puerto 3 de la VLAN 10, de este otro switch, ahí estaríamos hablando tal vez de una access list, que eso es algo adicional, ¿no? Aquí por defecto se vale todo, ¿no? Todos los hosts de la VLAN 20 contra todos los hosts de la VLAN 10 se pueden comunicar, ¿no? Ese es el propósito inicial de este enrutamiento inter-VLAN, pero el hecho de la implementación de VLANs, de hecho, facilita que podamos después agregar estas otras reglas o restricciones de quién sí y quién no, ¿no? Entonces, en algún webinar anterior me preguntaban si el uso de VLANs equivale a implementar seguridad en la red. Bueno, definitivamente no, pero es el primer paso, ¿no? Es como decir, si hablamos de seguridad, tenemos que hablar de políticas de seguridad, ¿no? Entonces, en una casa o en una empresa, por ejemplo, pueden haber políticas como, por ejemplo, cómo va a ser el acceso a los ambientes, ¿no? Entonces, va a ser con llave, va a ser con tarjeta biométrica, perdón, con tarjeta de RFID, va a ser con factores biométricos, etcétera, ¿no? Entonces, según el esquema que nosotros elijamos, podemos definir quiénes sí y quiénes no van a poder entrar a estos ambientes. Pero de nada sirve definir estas políticas si en el terreno, por así decirlo, no hemos construido los muros necesarios para poder aislar un ambiente de otro, ¿no? Entonces, primero necesitamos poner esos bordes, esos límites, que en este caso son las VLANs. Y claro, una vez que implementemos las VLANs, es como que ya tenemos los muros aislados, pero hay una puerta que sí permite el acceso entre todos, ¿no? Es una puerta que está siempre abierta. Luego viene la política de seguridad que dice cuándo la puerta se puede abrir, cuándo se debe mantener cerrada, etc. ¿No? No sé si hasta ese punto estamos conformes. A ver, vamos a continuar sin un poco. Mientras tanto, ¿sí? Ok, perfecto. Bien, entonces ya casi para cerrar estábamos viendo ventajas, desventajas de este otro modelo, de este otro esquema de enrutamiento. Ventajas, ya dijimos, bastante flexible, ¿no? Y el enrutamiento en switches capa 3, sí podemos decir que está optimizado gracias al uso de ASIC, ¿no? ASIC, por ejemplo, es un acrónimo que, a ver si los pongo acá, es un Application Specific Integrated Circuit. Es decir, una diferencia enorme entre los switches en general, ya sean capa 2, capa 3, y los routers, es que se dicen que mayormente los routers realizan la mayor parte de sus tareas en software, mientras que los switches lo hacen en hardware, ¿no? Los switches usan estos ASICs, estos circuitos integrados, para poder realizar las tareas, en este caso, de enrutamiento. Entonces, mientras que el router, en algunos casos, bueno, en realidad no tanto, pero se dice que pueden realizar sus tareas en software, lo cual hace que sean un poco más lentos. Los switches lo hacen directamente en hardware, en, digamos, un solo ciclo de operación, ¿no? Entonces, el enrutamiento comparado entre un switch multicapa y un router va a ser más veloz en el caso de los switches multicapa. Desventajas, depende del caso, ¿no? Si hablamos de empresas pequeñas, por lo menos, o redes pequeñas, sí podemos mencionar que el costo elevado de los switches capa 3 puede ser una desventaja, ¿no? Suele costar mucho más que un switch capa 2, y más o menos a la par de un router, ¿no? Que por el contrario, si estamos hablando de una red mediana a grande, la alternativa no es comprar un switch capa 3 o un switch capa 2. La alternativa será comprar un switch capa 3 o varios routers para compensar la falta de interfaces. Entonces, más bien, puede resultar algo más económico en este caso, ¿no? Por lo tanto, dice, sí, es apto para redes medianas a grandes, ¿no? Dentro de esta clasificación se dice que una red es un poquito rígida, pero una red pequeña oscila, decíamos, entre 0 y 200 usuarios. Una red mediana estará entre 200 y 1000, y ya a partir de 1000 para arriba se puede considerar una red grande, ¿no? Esto para la selección de dispositivos y demás, ¿no?
¿Qué más? Podemos tener varias VLANs en varios switches de acceso, ¿no? Lo que estábamos viendo también en nuestro esquema. Entonces, en este caso tenemos dos, pero podrían ser cientos, ¿no? Y fíjense que así como aquí conectamos un troncal, podemos conectarlo a la interfaz 3, a la interfaz 4, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora hay una consulta más. Nos dice, ¿qué pasa con los conceptos de los switches o routers virtuales? Menos eficientes que el hardware. Ok. mm, el término en sí puede ser un poco ambiguo, ¿no? De hecho, sí hice hacer un poquito de esa charla, pero a ver si le achunto a lo que te refieres, si latino. Cuando hablamos a veces de switches, de hecho, aquí el concepto de VLAN encaja, digamos, con lo que puede ser un switch virtual, porque sí, esta VLAN 10 es un switch virtual número 10, ¿no? Lo mismo puede aplicar en los routers. Existe lo que se llaman los BRF, Virtual Routing Forwarding, pero me imagino que no es a lo que va la pregunta, no es a lo que se apunta. Hay, más que todo para data centers, la opción de tener routers, así como un router físico, tener un router virtual, más que todo para el funcionamiento con máquinas virtuales también, ¿no? Entonces, el tema no va tanto aquí por la eficiencia, sino más bien por la flexibilidad, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, con vamos a hablar de los switches? Si nosotros usamos un chasis físico de switch para conectar o para administrar ciertas VLANs que queramos tener en un servidor de máquinas virtuales, ¿qué ocurre? El servidor de máquinas virtuales, digamos que lo vamos a conectar a este puerto número 4, ¿ok? Pero hasta ese punto, este puerto número 4, inicialmente diríamos que puede pertenecer solamente a una VLAN, ¿no? Hay conceptos que pueden flexibilizar esto en el caso de virtualización y demás, pero no va tanto por el lado de VLAN, ¿no? Entonces diríamos que cualquier host o servidor que vaya conectado a este puerto 4 solo puede pertenecer a la VLAN 10. Entonces, olvidémonos de que las 100 máquinas virtuales que tengo en ese servidor van a poder segmentarse en distintas VLAN, ¿no? No hay esa posibilidad a grandes rasgos al principio, ¿no? Ahí sí nos ayudaría mucho entonces poder instalar en el servidor de virtualización un switch virtual que pueda conectarse en distintas VLANs con estas distintas máquinas virtuales o VMs, ¿no? Otro tema va también por el lado de la calidad de servicio, que si tenemos 100 máquinas virtuales en un servidor de virtualización conectadas a este puerto, el tráfico de esas 100 máquinas virtuales no se puede distinguir antes de que llegue a este puerto, ¿no? Entonces, a medida que vayan llegando acá, eso se va a procesar según el estilo FIFO, ¿no? First Input, First Output. Entonces, no hay calidad de servicio como tal entre las 100 máquinas virtuales. Pero si dentro del servidor de virtualización ponemos un switch virtual al cual lógicamente se conecten las máquinas virtuales, este switch sí podrá priorizar el tráfico de estas distintas máquinas virtuales para poder enviarlo según las políticas de calidad de servicio al puerto físico número 4, ¿no? Creo que para empezar esa es la diferencia principal. En términos de velocidad, de qué tan rápido va a poder conmutar un switch virtual versus el físico, ciertamente va a seguir ganando el físico, ¿no? Pero ese temita creo que queda en segundo plano comparado con esas ventajas que estábamos mencionando, ¿no? Primero, el hecho de poder segmentar en un esquema de máquinas virtuales que de otro modo estarían conectados a una única VLAN. Y, bueno, políticas de seguridad, temas de calidad de servicio, que son adicionales también, ¿no? Sí, espero haber acertado tal vez con la pregunta o con la respuesta. No sé si hay alguna adicional, quizás. Mientras tanto, voy a borrar esto de acá. Sí, perfecto. Ok. Bien. Entonces, desventajas, decíamos, sí tenemos que crear varias VLANs en varios switches que vamos a tener implementados, que de hecho no es tanto en sí una desventaja, sino más bien una necesidad, ¿no? Entonces, en todos los switches de acceso vamos a tener que crear las VLANs necesarias para conectar a los distintos.
Bueno, una alternativa adicional, un plus, podríamos decir, que no es tampoco algo estrictamente recomendado, no tanto para lo que es enrutamiento en VLAN, pero se puede usar, ¿no? ¿Qué pasaría en un escenario en el que tengamos, ok, enseguida vemos la otra pregunta, un escenario en el que tengamos un switch capa 2, como este de acá, con una única VLAN, ¿no? Donde de repente ni siquiera haría falta definirla como VLAN, podríamos usar simplemente la VLAN 1 por defecto y ya. Pero digamos, tenemos una VLAN verde, la VLAN 30, todos los puertos de este switch pertenecen a esta VLAN, ¿no? Y esta se va a conectar al puerto 3, ¿no? Podríamos hacerlo del mismo modo. Podríamos en este switch multicapa definir una VLAN 30, una VLAN verde, definir el puerto 3 y en el switch también este puerto 5 como un enlace troncal y que el único cable lógico que viaje por el troncal sea el cable verde, ¿no? Funcionaría, ¿no? Pero tal vez un enfoque un poquito más óptimo en este caso sea definir este puerto 3 del switch multicapa ya no como un puerto de un switch capa 2, sino más bien como un puerto de router, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Por defecto, como dice acá, este puerto 3 va a estar conectado, salvo que digamos otra cosa, a la VLAN 1, ¿no? Entonces, esta VLAN 30 que hemos definido en el switch capa 2 se conecta al puerto 3, se conecta a la VLAN 1 y no hemos definido una SVI para la VLAN 1, o sea que se queda aislado, ¿no? Se queda sin conectividad a las VLANs 10 y 20. ¿Qué podemos hacer? Además de configurar enlaces truncados, ¿no? Aparte de eso, podríamos asociar este puerto número 3 del switch directamente con el router lógico que hemos creado con el comando IP routing. Entonces, fíjense que el comando tiene bastante sentido, ¿no? Entramos a la interfaz FAST03, que por defecto es una interfaz de switch, es un puerto capa 2 que se tiene que conectar a una u otra VLAN, y le decimos no switch port, ¿no? No seas un puerto de switch, conviértete en un puerto de router, ¿no? Y se conecta directamente acá. Entonces, en este caso, este puerto 3 es una extensión de este router lógico que hemos definido. Y el puerto físico, como tal, ya puede tener una dirección IP y por lo tanto directamente también aprendería la dirección de esta subred número 30 sin necesidad de VLANs y demás, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces usamos el comando no switchport, le damos una dirección IP verde, ¿no? Y el puerto inmediatamente se convierte en un puerto verde conectado con la VLAN 30 y asociado directamente al router, ¿no? Entonces ya no hay necesidad de crear una VLAN adicional ni nada, ¿no? Ok, a ver, había una pregunta antes de continuar. Dicen, en el caso de tener varios switches de diferentes marcas, ¿es compatible con estos switches Cisco capa 3? Sí, porque todos los mecanismos que estamos usando son estándar, ¿no? El tema de enrutamiento lo hacen todos los switches multicapa, indistintamente del fabricante que se use. Lo que sí es importante señalar en este caso es que el protocolo, el 802.1q que estamos usando, es un protocolo estándar, ¿no? No sería posible décadas atrás si usáramos un switch de repente que utilice mi switch multicapa acá utiliza el protocolo ISL para el encapsulamiento de VLANs y el switch en el otro extremo que no sea Cisco deba usar el 802.1q. No se entenderían y no podría funcionar ese troncado. Pero en la actualidad solamente existe el 802.1q, así que sí, en cualquier escenario este tipo de solución va a ser factible, ¿no? Dice, del lado del switch con la VLAN 30, ¿qué comandos se utilizarían? Solo crear VLAN 30. Eh, habían dos partes, ¿no? Uno, crear la VLAN 30, crear este switch verde lógico, y también asociar los puertos, ¿no? Entonces el comando VLAN 30 y el comando switch port access VLAN 30 en los puertos que nos interesan. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Mauricio, ok, perfecto. Carlos, no sé si respondió o si respondí la pregunta. ¿Sí? Ok, perfecto.
Bien, entonces ya para terminar este último puntito, que estaba más como un extra, no es, como decíamos, algo que se usa específicamente para enrutar entre VLANs, se puede, pero no está pensado para eso. Dice ventajas, el puerto se torna el puerto físico, se torna enteramente un puerto de capa 3, un puerto de route. Esto hace que sí sea un poco más eficiente en el sentido de que se eliminan o se desactivan ciertos protocolos del switch que son innecesarios en este caso, ¿no? Estoy listando algunos acá que no vamos a detallar, pero pueden buscar al respecto, ¿no? El spanning tree, el BTP, el DTP, son protocolos que al final de cuentas solo van a consumir un mínimo de ancho de banda y algo de procesamiento, pero no nos van a traer ningún beneficio en este caso. Desventaja, dice, el switch conectado solo puede tener una VLAN en uso, ¿no? Entonces, lo que sea que nosotros conectemos a este puerto número 3, cualquier switch que conectemos, solo puede tener esta VLAN 30. Si se nos ocurre crear aquí la VLAN 10 que teníamos, mala suerte, este puertito que estamos usando es un puerto exclusivo de la VLAN 30. Entonces el switch 10, como aquí, la VLAN 1 que creamos, está aislado. Si quisiéramos comunicarla, tendríamos que usar, por ejemplo, el puerto 8 o algún otro que esté libre y conectarlo por un troncal a este switch multicapa, ¿no? Y ya en ese caso hasta tendríamos que omitir ese enlace verde y demás. Entonces, el switch conectado solo puede tener una VLAN, ¿no? Y como decíamos, no suele usarse tanto para enrutamiento, pero sí para conexiones que se llaman conexiones de núcleo, es decir, conexiones punto a punto entre dos switches multicapa que van a comportarse un poquito más como routers en este caso, ¿no? Decíamos que en redes un poquito más grandes es necesario que estos switches multicapa, bueno, los routers en realidad internos, conozcan las rutas para llegar a otra red. Entonces puede pasar que así como yo tengo este switch multicapa aquí arriba, puede haber otro switch multicapa aquí al lado, ¿no? Conectado a otros switches capa 2, quizás con otras VLANs, ¿no? Entonces, para poder enrutar desde esta VLAN 10 hasta una VLAN 40 que yo pueda tener al otro lado, que no existe acá, lo voy a tener que hacer a través de este router, y este router se tendrá que conectar por un puerto enrutado con otro router que esté dentro de otro switch multicapa, por ejemplo, ¿no? Entonces, para esas conexiones entre dispositivos intermediarios, sí es más conveniente esto de los puertos enrutados. Ok, bueno, una última alternativa que ya no vamos a mencionar más, pero sí se las dejo para que investiguen. El SDM o Switching Database Management, que es una alternativa de bajo costo para redes un poquito más pequeñas, más sencillas, ¿no? Este es un feature que permite que los propios switches de capa 2, con cierto sistema operativo en adelante, puedan también enrutar paquetes, ¿no? Tiene alguna limitante, pero hasta cierto punto, mi humilde switch capa 2 puede funcionar como switch capa 3, ¿no? No tiene protocolos de enrutamiento, pero sí puede tener rutas estáticas y aprender rutas conectadas que tengamos, como los ejemplos que veíamos de VLAN 10 y 20, ¿no? Ok, no sé si hay alguna pregunta más hasta acá. Ah, perdón. Por suerte ya han estado haciendo algunas durante la charla, entonces espero haber respondido satisfactoriamente a todas. Pero si tienen otra, pueden pedir micrófono, pueden hacerlo por el chat también. Ah, perdón, creo que estoy viendo, y recién estoy viendo la sección de preguntas y respuestas. Si se puede asignar dos puertos troncales en cada switch para no saturar el puerto. Esto lo pusieron hace un momento, entonces, sí, sí, dependiendo, hay que, hay que cuidar mucho el diseño en este caso para no tener bucles de enrutamiento. Pero afortunadamente hay protocolos también que nos previenen esto, ¿no? Es decir, si tuviéramos, aquí la desventaja tal vez, igual que en el router on a stick, es que si llegamos a tener 100 VLANs, no exageremos tanto, tal vez unas 20 VLANs en este switch físico, ¿no? Entonces van a ser 20 VLANs que van a fluir por este troncal, ¿no? Y sí, puede ser, podemos pensar que eso va a saturar un poco el enlace, pero hay que considerar también que desde el punto de vista de diseño,
se recomienda que, por ejemplo, estas interfaces sean lo suficientemente, o estos enlaces, sean lo suficientemente veloces para soportar el tráfico de todos los demás. Por decirlo de un modo, si este switch va a tener 20 o 24 interfaces Fast Ethernet de 100 megas, entonces es recomendable que este enlace sea de 1 giga, por lo menos, o quizás podríamos armar lo que se llama un Ether Channel de 2 gigas o más. ¿No? Entonces, comunicar 20 puertos de 100 megas, en el peor de los casos va a requerir 2 gigas de ancho de banda. ¿No? Si logramos tener 2 gigas físicos acá, ningún problema, no vamos a tener saturación. Pero si por alguna mala elección, un diseño previo en la topología, de repente todas las interfaces son Fast Ethernet, todas son de 100 megas, podríamos hacer algo similar. Podríamos decir, aquí vamos a tener un troncal para, de las 10 VLANs que tenemos, un troncal para las 5 y otro troncal para otras 5 VLANs. ¿No? Podría ser. ¿No? Aunque en ese caso, repetimos, hay tecnologías que pueden ser más amigables. El Ether Channel es una excelente opción en ese caso. ¿No? En lugar de tener dos troncales independientes, digamos el puerto 1 y el puerto 2, o bueno, puerto 1 y puerto 5, que los usemos como troncal para 5 VLANs, troncal para 5, podría configurar un Ether Channel que asocie esos dos puertos físicos y sume su ancho de banda en un solo enlace lógico. ¿No? Entonces no tendría dos troncales de 100 megas, tendría un troncal de 200 megas en este caso. ¿No? Entonces es mucha mejor opción. Se puede, lo que sugieren, pero es mejor considerar el tema de los Ether Channels. ¿No? Otra dicen, al crear las VLANs en el router, estas ya serían locales y no sería necesario hacer cualquier tipo de enrutamiento. Sí, no sería necesario configurar ningún enrutamiento adicional estático o dinámico. ¿No? El router, si nosotros le conectamos o le configuramos, mejor dicho, direcciones IP de una subred, automáticamente la aprende. Es como si pusiéramos la oficina de correos en la frontera entre, no sé, Cochabamba, La Paz y Oruro, por ejemplo. ¿No? Entonces, esa oficina de correo automáticamente va a tener tres puertas de ingreso, una desde Oruro, una desde La Paz y una desde Cochabamba. Y automáticamente conoce las rutas para llegar a cualquiera de esas tres redes o ciudades. ¿No? Ok, bueno, están agradeciendo. Muchas gracias a ustedes más bien por la atención. A ver, hay más preguntas. Dice el tema de on a stick, router on a stick. Dice, en la práctica es como un máximo de 10 a 15 VLANs y 200 hosts como máximo. Un poco difícil determinar un límite en este caso para el router on a stick. Depende mucho más del comportamiento que vaya a haber en la red. Pero, a ver, si vemos, digamos, una consideración en cuanto a la topología. Vamos a ver el gráfico de router on a stick. Acá. Más o menos vamos por aquí. Entonces, ¿qué va a pasar? Router on a stick se refiere a esta única interfaz, ¿no? Y esta se va a conectar a un único switch. Entonces, pensemos este switch, ¿cuántas VLANs puede tener? En teoría, el número de VLANs se puede definir desde el 1 hasta el 1002, 1001, si no estoy mal. Hay unas que están reservadas por ahí, dentro de un rango normal. Pero si fueran necesarias más, podemos definir VLANs con valores hasta el 4094. ¿No? Entonces, en teoría, pueden existir dentro de este switch 4000 y pico VLANs, unas 4000 subredes. Pero pensemos que este switch, si hablamos de una red pequeña, el switch va a tener 20, 40 puertos, bueno, 48, algo por el estilo, ¿no? Entonces es un sinsentido que configuremos más de 50 VLANs en un único chasis, ¿no? Incluso si configuramos 40, 48 VLANs, es como que cada host va a estar aislado en su propia VLAN, ¿no? Es un poco raro. Entonces no va a haber mucho problema al respecto, ¿no? Sí hay que pensar que si tenemos muchas VLANs, entonces de repente el tráfico de la VLAN 10 a la VLAN 20, ¿qué va a pasar? Va a venir por este troncal, va a volver por el mismo troncal. Tráfico de la VLAN 30 a la 40, lo mismo, va a venir y volver por el mismo enlace físico.
¿no? Es algo que tal vez habría que considerar y ver si vale la pena, o si de repente el diseño de VLANs está un poquito mal hecho y en lugar de tener 20 VLANs, simplemente nos basta con 5 o con 4. ¿No? Entonces, en lugar de tener 20 VLANs, cada una con 2 hosts, de repente sea mejor tener 5 VLANs, cada una con 8, con 9, 10 hosts. ¿No? Entonces, no va a ser tanto un problema en este sentido, simplemente porque no le da el cuerpo al switch para ocasionar ese problema. Ok. Entonces, otra pregunta dice, ¿cómo podría asignar grupos entre PCs? Es decir, conectar la PC1 con la PC2, muy aparte la PC3 con la 4, pero que no se conecten entre esos dos grupos. Ok. Eso ya excede un poquito, nos vamos a prolongar mucho, pero existen lo que se llaman las VLAN, el concepto de VLAN privada. ¿No? Entonces, dentro de esto pueden buscar un poquito sobre lo que son las VLAN aisladas, isolated, pueden buscar lo que son las VLANs comunitarias, ¿no? Y existe el concepto también de los puertos llamados promiscuos para poder salir justamente a redes externas, ¿no? Comunicarse con cualquiera, ¿no? Entonces, el tema de las VLANs privadas es de que sí, una VLAN privada generalmente no puede comunicarse con VLANs de otro tipo, ni con otras privadas, ni con VLAN comunitarias, etcétera. Pero eso es un concepto un poco más avanzado, pero es posible, ¿no? Entonces, podría hacer que mi VLAN 10 solamente se comunique entre hosts de la VLAN 10 y quizás a Internet, pero no a la VLAN 20. ¿No? Mientras que la VLAN 20 sí se pueda comunicar con la 30 y la 30 a la 20, etc. ¿No? Eso con el tema de VLAN privadas. Pero si queremos simplificarlo un poquito más, entonces dejamos de lado lo que son las VLANs y nos podemos enfocar en las access lists. Entonces, ahora sí me voy a la diapositiva siguiente. Ahí podríamos poner alguna regla en el router, en esta interfaz azul, que diga que el tráfico que provenga de esta VLAN azul, de la VLAN 10, si es que está dirigido a la VLAN 20, se descarta. ¿No? Pero si está dirigido a Internet, se permite. ¿No? Entonces, quizás es un concepto más manejable para la mayoría, pero hay las dos alternativas. ¿Sí? No sé si eso responde, Eric. ¿Sí? Bueno, espero que sí. Si no hay más preguntas, ok, hay una más, dice. Es recomendable la creación de VLAN de voz, ¿no? Ejemplo, VLAN 30, a ver, 30 hosts, perdón, en diferentes partes de un edificio. Videovigilancia, 60 hosts. De igual manera, en sí se tendría como 5 o 8 switches. La consulta router no stick o switch multicapa. Está un poquito difícil de entender, pero me quedo con la primera línea, tal vez, ¿no? Decías, recomendable la creación de VLAN de box, ¿no? La respuesta es sí, ¿no? El tráfico, a veces, como que no tiene mucha repercusión, pero entre decir si es recomendable o no es recomendable, siempre vamos a decir que es recomendable. Debe existir, debería existir una VLAN que esté dedicada enteramente al tráfico de voz. Una o más, dependiendo de las políticas o del diseño de cómo vamos a dividirla, ¿no? De repente quieras tener una VLAN de voz para gerencia, otra VLAN de voz para, no sé, ventas, ¿no? Algo por el estilo, o para cada grupo que vayamos a definir. O podría ser una única VLAN de voz para toda la organización también, ¿no? Como decíamos, depende mucho del diseño, de las políticas, pero sí es recomendable que existan estas VLANs de voz, por lo que mencionábamos, poder de forma más fácil segmentar y clasificar el tráfico. Esto ya estaría orientado mucho más a políticas de servicio, ¿no? Sería muy complicado que, por ejemplo, en la VLAN de ingeniería tengamos 100 direcciones IP que pueden ser de computadoras, pueden ser de impresoras, pueden ser de cámaras de vigilancia, pueden ser de voz, de teléfonos IP, y tengamos que aplicar políticas destinadas a cada dirección IP específica, ¿no? Eso sería un dolor de cabeza. Entonces es mejor definir VLAN que aíslen este tráfico y en lugar de definir 100 políticas para los 100 hosts que hay en esta VLAN, definimos una política para cada VLAN distinto, ¿no?
políticas de calidad de servicio en este caso, ¿no? Lo mismo de seguridad, si es necesario, etcétera. Ok, creo que no hay más entonces. Podemos estar cerrando. John, no sé si tienes algún comentario adicional.